Nos da gusto que estén con nosotros de distintos lugares de México y de Estados Unidos. Veo gente de distintos lugares que nos acompañan en esta presentación. Me da mucho gusto recibirlos en nombre de la Universidad Hebraica de México para este webinar, breve webinar, sobre un tema muy complejo, Venezuela, que bueno, eh, Carlos, tenemos gente de una diversidad de ciudades y de países, lo que nos da mucho gusto. Entonces, vamos a iniciar hablando de este tema que es tan, creo, relevante para todos nosotros, porque todos estamos en un momento muy complejo del mundo en general y del Medio Oriente en particular, y hay más niebla que claridad, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos aportar algo a la comprensión de las complejidades del mundo que estamos viviendo como tal. Voy a compartir pantalla para tener una presentación que ahora están viendo, ¿no? Ok. Llamamos esta presentación entre narrativas y realidades, ¿no? Descifrando el Medio Oriente contemporáneo, ¿no? Y quiero dedicar esta presentación a la memoria de una querida amiga egresada de la Universidad Educadora, Yvonne Leisorek, Nehama Bat Israel, quien falleció esta semana, una mujer muy joven, muy vital, una enorme pérdida. Para todos quiero dedicar este estudio a su memoria. Cuando hablamos de Medio Oriente, ¿de qué estamos hablando? Primero la terminología. La terminología es claramente europea y tiene que ver con la idea, si ustedes se fijan en el mapa, de que está el Próximo Oriente o Cercano Oriente o Medio Oriente y más hacia la derecha del mapa está el Lejano Oriente, ¿no? Que es todo el mundo de India, China, etcétera. Entonces, es clara que esta definición es una definición desde Europa, ¿no? Porque ya en el siglo XIX surge esta concepción, cómo hablar de América Latina, que es una definición francesa, ¿no? Frente a otros términos que de ahí viene el tema Medio Oriente. Y es un término que se usa, o Cercano Oriente, para describir, digamos, una zona que ha tenido un enorme papel en la historia, en la filosofía, en la historia de las religiones, porque es la cuna de las tres grandes religiones abrámicas. Hace más de 3.500 años nace el judaísmo, hace unos 2.000 años nace el cristianismo en esta zona, y hace unos 1.400 años nace el islam, casi nada, ¿no? Las tres grandes religiones monoteístas abrámicas. Por otro lado, es una zona que ha tenido un enorme papel en la historia del universal, porque, por ejemplo, para que sepan, la ruta de la seda, que fue la gran vía comercial, cultural del mundo durante más de 1.500 años, terminaba en Turquía. Venía desde China y incluía India, Irán, Turquía, y de ahí llegaba al resto de Europa. Entonces, es una región con una riquísima historia. Ahora, Medio Oriente se puede hablar estrictamente de esta región, es decir, de Irán a Egipto, de este a oeste, o de Turquía al norte al Yemen al sur, pero en un sentido más amplio a veces se incluyen a estos países del Magreb, del norte de África, y a veces, aunque es más, no siempre, Afganistán y Pakistán como parte de la región. Como ven, el Medio Oriente es una región clave porque conecta tres continentes: el continente europeo, el continente africano, acá con Egipto el límite entre África y Asia, y esta Asia cercana, el Próximo Oriente, al Asia, a la India, a China y el resto de Asia. Estamos hablando de una zona crucial, y es una zona crucial también porque tiene dos de los pasos que particularmente en la actualidad ocupan un lugar central en el comercio internacional, en el petróleo y todo. Uno que ahora se ha hecho famoso, antes nadie sabía dónde estaba, pero salvo la gente que estudia el tema, el estrecho de Hormuz, que está acá, entre, digamos, acá estamos con Omán y Irán, donde pasa casi el 20% del petróleo que sale de Arabia Saudita, de Irán, de otras zonas, y de aquí va hacia Asia o a Europa a partir del el canal de Suez, ¿no?
que está acá, y el estrecho Bab el-Mandeb, que también que conecta, si ustedes quieren, el Mar Rojo con digamos, el Océano Índico, etcétera, y la salida a Asia. Entonces son dos lugares muy delicados geopolíticamente, el estrecho Bab el-Mandeb y el estrecho de Hormuz, que están acá y que forman parte de este contexto, ¿no? Y la geografía tiene un peso en la historia. Ahora, si hablamos de algo un poco más político, etcétera, hablamos básicamente del Medio Oriente, estos países, que incluye países árabes y países que no son árabes. Y esto es importante distinguir, para algunos es muy obvio lo que voy a decir, digamos, Irán no es un país árabe, es un país islámico en su mayoría, pero no es árabe, es un país, digamos, persa, la lengua es el farsi, es una variante, en general la mayoría sigue una variante chiita del Islam frente a la mayoría del resto del mundo árabe que es sunita, con grupos chiitas y de otros grupos. Hay más de 30 grupos étnicos en el Medio Oriente, y en el propio Irán tenemos más de 10 grupos étnicos importantes, desde los baluchis acá en el sur de Irán hasta los grupos azerbaiyanos en el norte, que es la frontera con Azerbaiyán y otros lugares como tales. Todo el Medio Oriente, sin duda, es una región que desde la antigüedad tenía un gran peso cultural, ¿no? Y estamos hablando de civilizaciones históricas de las más antiguas, como por un lado la civilización egipcia, que tiene más de 6.000 años de historia y fue uno de los grandes centros del mundo de cultura, de desarrollo como tal, de construcciones. Y por otro lado acá Irak, que estamos viendo esta zona de Irak, que es donde estaba la Mesopotamia, donde estaban las grandes civilizaciones mesopotámicas que cumplieron un papel clave en la historia de la humanidad, de las primeras grandes ciudades, la escritura, un montón de elementos, que entonces estamos hablando de una región con un riquísimo marco cultural, un complejo entramado étnico religioso como tal. Ahora, ¿cuál es el problema en nuestros días cuando hablamos de narrativas? El problema es que hay dos tipos de figuras que hoy en día dominan las redes sociales cuando hablan del tema. Lo que llamo ideólogos y opinólogos, ¿no? ¿Qué son los ideólogos? Los ideólogos son personas que ya tienen claro todas las respuestas, que operan desde una concepción determinada, y lo que buscan en los hechos es corroborar su concepción. No buscan comprender los hechos, buscan ratificar lo que ellos ya saben. Entonces tenemos opinólogos de todo tipo. Tenemos opinólogos del lado pro-israelí, digamos, que lo que hacen es justificar todo lo que hace Israel y parecen voceros del Ministerio de Relaciones Exteriores o voceros del Estado de Israel porque hablan desde este ángulo, o los opinólogos antisionistas, antisemitas, que también opinan claramente desde ese ángulo y así recortan la información y así, en lugar de intentar comprender, lo que intentan es fortalecer las ideologías que tienen. Entonces, los ideólogos no permiten una clara comprensión de los fenómenos, porque lo que les interesa a ellos no es comprender la verdad, la complejidad, las tensiones, sino lo que a ellos les interesa es que el punto de vista de ellos sea aceptado por la gente o para ellos mismos fortalecer las perspectivas que ellos tienen, ¿no? Les doy un ejemplo. Vi ayer un documental de un sitio español de izquierda donde se mostraba una escena de la destrucción, digamos, como una estrategia de una destrucción masiva que se usaban en varias guerras modernas, y mostraban cómo dice, bueno, ahora Israel lo hace, y miren estas escenas no son del pasado, son de la actualidad, y se veía zonas del Líbano, en el sur del Líbano en particular, cercanas a la frontera, que estaban una parte destruida, ¿no?, de toda esa región. Pero en ningún lugar mencionaron que del otro lado de la frontera hay también decenas de aldeas, ciudades que han sido bombardeadas desde ese lado, y que eso ayuda a entender cuál es la lógica de esta política de alejar de los 8 o 9 kilómetros de la frontera entre Líbano e Israel a los grupos de Hezbollah que atacan desde el lugar. Acá vemos una
ceguera ideológica que lo que importa es delegitimar a Israel y todo lo demás es irrelevante. Pasa lo mismo con grupos de ultraderecha israelíes que hacen lo mismo. ¿Ok? Por eso uno tiene que ser como académico serio y tratar de entender más allá de las concepciones que uno pueda tener, las creencias que uno tiene, y todos tenemos creencias, evitar que los ideólogos sean los que definan la forma en que entendemos lo que pasa. Y por otro lado, tenemos otro grupo de periodistas, comentaristas, a los que llamo opinólogos, que opinan mucho sin saber nada. Gente que ahora descubre el Medio Oriente, que no conoce ninguna de esas culturas, no conoce ninguna de las lenguas originarias del lugar para poder comprender lo que se dice, lo que dicen los medios, la prensa, las radios, las cosas locales, y opinan desde categorías muy genéricas de las relaciones internacionales o de la ciencia política, pero no tienen conocimiento ni de la historia ni del desarrollo, y todo el mundo opina sin conocer mucho del tema y dicen cosas que no tienen asidero con la realidad o son categorías generales que las aplican acá a un caso peculiar que no corresponde. Entonces, uno de los problemas para entender lo que está pasando en el Medio Oriente es que las narrativas que escuchamos en la mayoría de las redes, de los medios como tales, provienen de estos dos grupos que son opinólogos, ideólogos, que pueden ser periodistas, que pueden ser comentaristas y lo mismo los opinólogos, ¿no? Que hablan sin entender bien de qué están hablando, ¿no? O con los ideólogos tienen agendas muy definidas y los opinólogos quieren ocupar un espacio en los medios sin saber muy bien de qué están hablando. Y esto es parte de una lucha ideológica y política por el control de las narrativas. En los conflictos actuales, que ya no son los conflictos clásicos, donde los bandos que peleaban eran clásicos, y era hoy en día en las guerras modernas y particularmente en este tipo de conflictos que estamos viendo, ya sea guerras asimétricas entre un actor estatal y un actor no estatal, o en este tipo de grupos, lo que tenemos es una lucha ideológica y política por el control de la narrativa. Quien domina la narrativa gana, por lo menos en el ámbito de la opinión pública, la batalla. Y esto es muy complejo porque esto genera, por un lado, ignorancia y confusión, y visiones a veces maniqueas y simplistas de la realidad que no ayudan a entender. Ahora, el enfoque que yo propongo es un enfoque que siguiendo al gran filósofo judío, rabino, líder, que fue Maimónides, que vivió en el mundo medieval y que vivió primero en el sur de Córdoba y después en España bajo la dominación califato de Córdoba y después vivió en Egipto, alguien que vive en la cultura islámica y que escribió una de las obras más influyentes de la historia del pensamiento judío que se llama La Guía de Perplejos. Maimónides dice algo diferente. Maimónides dice, no hay que negar la perplejidad. La perplejidad puede ser un punto de partida para llegar a cierta certeza. No como hoy en día los opinólogos que niegan las perplejidades y saben claramente dónde están los buenos y dónde están los malos y cómo funciona la realidad, sino uno tiene que asumir la perplejidad porque hay muchas situaciones que son muy confusas, hay mucha incertidumbre y solamente asumiendo la confusión y la perplejidad podemos llegar a ciertas certezas, no negándolas, sino asumiéndolas. Porque si partes de la certeza solo vas a encontrar lo que ya sabes y no vas a poder descubrir cosas diferentes o nuevas para entender un contexto muy complejo. Otro elemento que genera perplejidad es que todavía no terminamos esta situación. Estamos en medio de la crisis, una crisis que tiene más de 2 años, porque no es un fenómeno que empezó la guerra de Israel, Estados Unidos contra Irán y Hezbollah, sino que esto empieza el 7 de octubre, ¿no? Hace más de 2 años con el ataque de Hamas al sur de Israel. O sea, estamos hablando y si uno quiere hilar más fino, esto tiene varias décadas de una lucha encubierta entre Israel o Irán, y si uno quiere ir más atrás, esto empieza en el año 1979 con la revolución islámica de Irán, cuando Irán
eh, asume como un elemento estratégico de su política exterior y de su política militar la destrucción del Estado de Israel. Es un tema central en la estrategia de Irán y uno puede ver, si uno busca en YouTube los desfiles militares que hacía Irán, siempre uno ve que todo el tema y mostrar ese poderío es para destruir al Estado de Israel. Es parte de una estrategia que desde el cambio de régimen en Irán en 1979 y el gobierno de los ayatolas y la creación de la República Islámica de Irán, la destrucción de Israel se convierte en una meta estratégica de este gobierno. Ahora, vamos a algunas claves básicas para entender que de vuelta hablo opinólogos que no tienen idea se meten en el tema. Para entender lo que es el Medio Oriente moderno, habría que entender un poco la historia del Imperio Otomano en la región, porque el Imperio Otomano, uno de los grandes imperios del mundo, un imperio multiétnico, multireligioso, multicultural, por casi 400 años dominó un poco más, empezó antes, pero dominó toda esta región. Es decir, fue la base de gran parte de lo que hoy en día es el Medio Oriente. Y el desmembramiento del Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial generó que se establecieran por parte de las potencias dominantes, Gran Bretaña y Francia, en principio, los nuevos estados que conforman el Medio Oriente moderno, y muchos de estos estados que se hicieron y se crearon artificialmente para darle a familias reales que contribuyeron con los británicos en la guerra contra los turcos, compensarlos, ¿no? A distintas monarquías, un poco el modelo era monarquías sunitas aliadas con las élites políticas y militares y económicas europeas. Y ese modelo duró casi 100 años hasta que a comienzos, un poco antes del siglo XXI, ese modelo empieza a resquebrajarse. Entonces uno tiene que entender en primer lugar que este modelo del nuevo Medio Oriente se generó a partir de este tipo de estructuras, ¿no? Como tales. Este es el primer punto. Ese es un modelo que ayuda a entender, por ejemplo, que se crearon países que unían a tres grupos étnicos totalmente diferentes. El caso de Irán, por ejemplo, que una parte de Irán al norte son kurdos, otra parte en el medio eran sunitas y otra parte eran chiitas, ¿no? Al revés, sunitas después chiitas. Y siempre generalmente se hicieron, este fue el comienzo, después en muchos de estos países hubo revoluciones, por ejemplo en Egipto también había una alianza con una casa real, hasta que viene la rebelión en los años 50 y surge, va a subir al poder después de otro gobierno, Gamal Abdel Nasser, que se ha convertido en líder, y en Siria de vuelta del rey va a subir, y lo mismo en Irak, van a subir figuras, caudillos militares, autócratas como Saddam Hussein, como Assad, que van a generar unas nuevas dinastías. Pero hay que entender eso, el Medio Oriente moderno se creó hace más o menos un poco más de 120 años y es un modelo que está entrando en crisis. Cumplió una etapa, pero está entrando en crisis tanto por factores internos de la fragmentación de distintos sectores étnico-religiosos. Y acá un segundo elemento para entender el Medio Oriente. En el Medio Oriente, la identidad nacional en general es una identidad frágil, salvo países que tienen una historia más amplia en eso, como Egipto o Irán o Israel. El resto de los países, las identidades fundamentales primordiales no son las nacionales, son las étnico-religiosas. El ejemplo más claro es Líbano. O sea, en Líbano no soy libanés, yo soy sunita, o soy chiita, o soy cristiano, o soy maronita, o soy... Es decir, los grupos al que yo pertenezco, soy palestino, dependiendo qué grupo sea, es clave. Entonces hay que entender eso, que en muchos lugares del Líbano las identidades primordiales no son las nacionales como en América Latina, que gran parte, si bien hay diversidad de grupos y de étnicos y de culturales y religiosos, en el Medio Oriente, hasta el día de hoy, esas identidades étnico-religiosas son las primordiales. Y el que no entiende eso, y por eso el problema de ciudadanía es muy complejo como tal. Ok,
Para entender bien lo que está pasando, tomo un modelo que desarrolló un cientista político israelí, Eran Lerman, que él habla del Game of Camps, que es un juego de palabras con The Game of Thrones. Conocen la serie, ¿no? Algunos la habrán visto o habrán oído hablar, ¿no? The Game of Thrones, el juego de los tronos, una lucha por el poder que se acumula de un lado y del otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice Lerman, que ha escrito primero creo en el año 2016, e hizo una actualización en el 2014, es el Medio Oriente hay que entenderlo como un juego estratégico entre bloques o campamentos, más que como conflictos aislados. No es Israel contra Irán o Siria contra Líbano, o hay que entender que acá hay bloques y grupos de, digamos, actores. Y estos actores tienen alineamientos flexibles. A veces se unen contra uno, a veces se unen contra otro y comparten intereses temporales. A veces pueden cooperar entre ellos o enfrentarse dependiendo del contexto de cada momento. Entonces hay que entender que lo que tenemos en el Medio Oriente es un juego de grupos que se van alineando con uno, con otro y que pueden cooperar o enfrentarse. Generalmente lo que dice Irán es que hay dos grandes grupos. El eje que quiere alterar, transformar el status quo del Medio Oriente, que quiere la estabilidad, que no quiere la estabilidad del Medio Oriente, y ahí se encontraban en el 2016, hace 10 años, no es hace tanto, el Estado Islámico, ISIS, ¿no? O Daesh, como se llama, ahí están los grupos de la Hermandad Musulmana, ahí está Irán, es decir, son grupos radicales que quieren transformar y romper el equilibrio y la estructura que se fue consolidando ahí. Y por otro lado tenemos países que hay algunos jugadores que juegan un juego intermedio, como Qatar, por ejemplo, que por un lado quiere ser parte del mundo occidental en la economía, etcétera, pero al mismo tiempo financia a los grupos de la Hermandad Musulmana, o Turquía, que de vuelta está integrado, es parte de la OTAN, pero al mismo tiempo tiene intereses y apoya a sectores de la Hermandad Musulmana, y por otro lado están los países que buscan la estabilidad de este contexto, que tenemos a los países, digamos, petroleros como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, tenemos a Marruecos, tenemos a Egipto, que están más cercanos de Israel que el otro eje que es esencialmente anti-israelí. Y el conflicto israelí-palestino juega un rol en este juego de campos, a veces de un lado y a veces de otro, ¿no? Como dije, hay dos grandes bloques, uno Irán y sus proxies, y en el otro eje las potencias sunnis y sus aliados occidentales. Acá hablamos de Juego de Tronos dentro del mundo islámico, donde Israel a veces juega un papel en un lado o en otro. Es importante en el eje Irán como el enemigo central, y por otro lado, para las potencias suníes, es un aliado y hay más, no solamente los acuerdos de Abraham, sino también es un aliado, digamos, por eh, intereses comunes frente a un enemigo común, que es Irán, que también genera tensiones en todas las monarquías, digamos, suníes que están en la región. Y de vuelta, no es que los actores coincidan ideológicamente, pero hay una conveniencia estratégica. A veces me conviene apoyar acá. Por ejemplo, nosotros ahora en este momento escuchamos mensajes muy complejos. Por un lado, muchos de estos países como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, etcétera, plantean que hay que terminar la guerra y que no se puede seguir y que hay que... Y por otro lado, en secreto le dicen a Estados Unidos y le dicen a Israel, sigan y golpeen más duramente a Irán, porque Irán es un elemento clave que podría alterar todo su equilibrio. Ellos son los que están ahí en el estrecho de Hormuz, para ellos es clave. Y Irán es un rival también ideológico por ser el líder del mundo chiita, que es el grupo minoritario del Islam y que provienen desde el origen del Islam. Estas alianzas, hay que entender, son cambiantes y pragmáticas, no son fijas. Mañana pueden cambiar radicalmente, de acuerdo a otro tipo de configuraciones o de intereses que pueden surgir.
Y lo que hay que entender es que estamos ante un tablero dinámico, no es que está este bloque contra este bloque y es algo estable. Esto es un tablero cambiante, no es la guerra tradicional que conocemos del siglo XIX o hasta la mitad del siglo XX, es otro tipo de estructura. Entonces, lo que nos aporta Lerman es este juego de games, ¿no? Que por un lado está acá, está allá, y fíjense usted la paradoja. Irán e Israel no tienen ningún conflicto directo natural como ocurre en otros países. No hay un conflicto territorial. Israel no tiene ninguna ambición territorial sobre Irán. Irán no tiene ninguna ambición territorial en principio sobre Israel. Sin embargo, y a pesar de casi 1.500, 1.800 kilómetros, dependiendo de distancia, Irán definió por su estrategia, por lado islámica y tradiciones antisemitas del chiismo y elementos ideológicos también de que Israel antes de la revolución era un aliado de Irán y gran parte del petróleo que Israel recibía hasta 1979 venía de Irán. Entonces, Irán, a pesar de que no hay, en cambio, si uno fija el contexto con Líbano, por ejemplo, o que pasaba con Israel, con Jordania, con Uruguay, ahí había temas territoriales, temas, y la cuestión palestina que siempre está ahí en el tema. Ahora, lo que vemos con estos grupos, con estos juegos y del Medio Oriente, es que hace entre 15 y 10 años se ha desmoronado gran parte de estos estados nuevos. Fíjense ustedes, hay estados que hoy en día virtualmente no existen como tales y han cambiado las configuraciones de forma radical. Irak hoy en día está dividido prácticamente en 3 zonas. Siria, nuevamente, Siria, un caos hasta que ahora está gobernado por alguien que viene del Estado Islámico y hoy en día está negociando duramente pero positivamente con el Estado de Israel. ¿Quién lo iba a pensar? Y quiere atacar a Hezbollah en el Líbano, porque Hezbollah, cuando Assad estaba en el poder, Hezbollah fue responsable del asesinato de decenas de miles de civiles sirios apoyando al régimen de Assad, ¿no? O sea, fíjense, acá hay todas unas cosas muy complejas, y Líbano, que ahora vamos a hablar más en detalle, todo lo que está pasando, y Libia, otro ejemplo de un estado que después de caen los líderes, y esto se reproduce en varios lugares, cae el líder autocrático y se da un caos interno, porque el que mantenía el orden era un líder autocrático y cuando cae se genera un vacío de poder donde distintos grupos que ya estaban en conflicto, pero estaban reprimidos acá. Es lo mismo que pasó en Yugoslavia. Mientras estuvo el mariscal Tito, las tensiones étnicas estaban controladas por la dictadura del mariscal Tito. Cuando muere Tito, empiezan las guerras civiles que entre Bosnia y todas las regiones de Serbia y todo el caos, porque justamente se fue el factor que ordenaba. Ahora, este juego implica también oportunidades de cooperación, porque esto redefine las viejas divisiones, no es países árabes contra Israel, es países árabes que quieren estabilidad e integrarse en el mundo occidental versus los países radicales, en el caso de Irán en particular como tal, y eso ha permitido que se dé los acuerdos de Abraham, por ejemplo, y otros acuerdos de colaboración que ya venían de antes en forma por debajo de la mesa y que se formalizaron como tales. O sea, lo que hay que entender claramente es que acá no hay un enemigo permanente, sino se configuran continuamente los bloques de poder según los intereses estratégicos. Vamos a tomar 3 ejemplos para analizar esto. Irán, debilidad o radicalización. Les quiero decir que después de haber leído muchísimos textos, y no es un tema ajeno porque fue en el año 81 hice mi tesis de licenciatura sobre Irán, fue uno de los primeros trabajos en lengua española que analizó la revolución iraní en la Universidad de Buenos Aires. ¿Quién es Irán hoy? ¿Y qué efecto ha tenido esta guerra? Queda claro que Irán ha sido debilitado desde un punto de vista militar, desde el punto de vista de las élites que han sido eliminadas, digamos, las élites anteriores, ahí no hay discusión. Pero la pregunta es, la forma en que Irán se conduce frente a Israel, frente a Estados Unidos, ¿es una ideología apocalíptica o hablamos de un pragmatismo muy astuto?
Porque fíjense lo que el papel, lo que pasó con el estrecho de Hormuz. Digamos, cómo con muy poco paralizaron el 20% de la circulación de la energía global, con la amenaza, con eso solo suben los seguros de las navieras, con eso solo no les conviene hacer los viajes, con eso tienen paralizada gran parte. Y después Estados Unidos por un lado dice, bueno, vamos a ocupar el estrecho, después vamos a bloquearlo, y cómo jugando desde la debilidad logran poner en jaque a Estados Unidos e Israel, que le han dado un golpe terrible desde el punto de vista militar, con ataques muy precisos que han debilitado radicalmente toda esa estructura. Otro tema que hay que entender es que no, de vuelta no nos queda claro, porque estamos hablando de una sociedad cerrada, una dictadura islámica radical que es cerrada, con mucha oposición interna, pero que todavía, ahora vamos a hablar de eso, no ha generado un cambio de régimen, y creo que es poco probable que lo haga en el corto plazo. Porque un escenario en que se equivocaron radicalmente Estados Unidos e Israel es pensar que con este golpe el régimen iba a caer como un fruto maduro, y las masas descontentas, que son muchas, juventudes, sectores de clase media que quieren vivir en un mundo donde el foco no es invertir dinero en armas atómicas, sino invertir para el bienestar de la sociedad, tal. Lo que vemos ahora es que, a pesar de los golpes, a pesar de haber eliminado en 10, 11 minutos a la élite existente, hoy en día hay una radicalización de la nueva élite al poder. Si bien no queda claro quién maneja hoy en día Irán, queda claro que está la Guardia Islámica, la Guardia Revolucionaria, que era un sector, que ahora no puedo explicar, paralelo al ejército. Desde el 79, para evitar golpes de Estado, en la República Islámica generó que hay un ejército y hay una Guardia Islámica que depende directamente del poder. Hoy en día no depende de las ayatolas, parecen que son ellos los que están gobernando, y desde atrás siguen gobernando Irán y generando situaciones de tensión con Israel y con Estados Unidos, además de con los países árabes cercanos a los que han atacado en mayor número de misiles que en Israel. O sea, de todos los misiles que ha disparado Irán, un tercio fueron a Israel, 2/3 fueron a los países árabes. Esto la gente no lo sabe. Diciendo, si yo no puedo usar el petróleo, tú tampoco vas a poder usar el petróleo. Fueron golpes cuidados, no quisieron hacer un daño absoluto, pero sí han alterado profundamente la vida en estos países como tal. Por otro lado, queda claro que sin duda la guerra que empezó anteriormente con el ataque de Hamas y los ataques de Israel, y después ahora la nueva guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, han debilitado a los proxies, a los aliados de Irán, que querían rodear a Israel, a Hamas en la Franja de Gaza, Hezbollah en el Líbano, los hutíes en el Yemen, han quedado profundamente debilitados. Y acá viene una pregunta que todo el mundo se hace y nadie tiene una respuesta clara, porque no tenemos la información real a fondo de lo que está pasando internamente. Con estos ataques y esta guerra, ¿se han fortalecido los procesos de un cambio interno de régimen o se han debilitado? Al día de hoy no podemos contestar esa pregunta. Y las metas que se planteó en su momento el gobierno israelí americano, que era la caída del régimen, etcétera, hoy en día ya hablan de otra cosa. Tuvieron que cambiar el discurso porque de vuelta yo creo que estuvieron o no escucharon bien a sus asesores o estuvieron mal asesorados. Y tanto Estados Unidos como Israel tienen especialistas en Irán que tenían claro que con bombardeos no se cambia un régimen. Esto requiere todo un trabajo interno, local, y no queda muy claro por qué generaron esas expectativas, que este es otro problema. Uno de los problemas, por ejemplo, de este conflicto es que tanto el presidente Trump como el primer ministro Netanyahu hicieron promesas que eran muy difíciles de cumplir y ahora las están recortando, porque lo del cambio de régimen ya no se menciona y se está negociando con el mismo régimen que se decía que era imposible. De vuelta, difícil saber cuáles son los factores. Caso de Israel. Quedó claro a partir desde el 7 de octubre del 24
al día de la fecha, que, y a pesar de esa fashla, como se dice en hebreo, ese vacío, ese gravísimo debacle que fue no prever el ataque de Hamas y que generó un enorme nivel de víctimas civiles, el ataque en el sentido más duro de civiles en la historia de Israel. Israel ha demostrado en estos conflictos una enorme capacidad de inteligencia única, donde sean golpes quirúrgicos de un nivel de precisión que increíbles de describir, un gran poderío militar que ha demostrado, hecho, eh, grandes ataques fundamentalmente a Irán y también al sur del Líbano para evitar los ataques de Hamas hacia todas las poblaciones que habitan en los 20-25 kilómetros de la frontera con Líbano hacia el sur. Ha demostrado y se ha consolidado en ese sentido. Por otro lado, estamos hablando de una sociedad muy resiliente, donde la población civil que estuvo viviendo todo este tiempo en refugios y sin poder dormir, sin poder realizar una rutina, demostró una capacidad de resistir y de estar dispuesta a que esto se haga con tal que se avancen las metas de cumplir y eliminar la amenaza iraní y eliminar la amenaza de Líbano, de Hezbollah. Y es una ciudad muy dinámica aún en su economía, que a pesar de estas guerras sigue teniendo una economía pujante, que es algo muy difícil de explicar, como con los grandes costos que tiene una guerra, es una sociedad que ha demostrado una capacidad de adaptación, de resiliencia únicas. Y hoy Yom Ha'atzmaut, que se celebra el 68 aniversario, es una sociedad que ha logrado en estos años lo que pocos lugares han logrado, estar dentro de los 20 países de mayor desarrollo humano, desarrollos académicos, tecnológicos, que digamos que eh, están dentro de los más destacados globales. Al mismo tiempo estamos hablando de una sociedad con grandes fracturas internas y polarizaciones. De vuelta, esto no es nuevo, esto viene desde, digamos, desde los años 50, hace más de 70, 80 años, con las migraciones de los judíos de Oriente que llegan a Israel refugiados de los países árabes, con las diferencias entre grupos religiosos eh, Haredim, ultraortodoxos, y grupos religiosos nacionalistas mesiánicos y grupos seculares, y toda esa diversidad también socioeconómica que se junta ahora entre una élite muy rica y una base pobre en términos de las distancias sociales entre el 10% más rico y el 10% más bajo. Y acá viene un problema de fondo para entender el Medio Oriente. Israel ha tenido siempre grandes victorias tácticas. Recuerden los de los Vipers con Hezbollah, que se eliminan a cientos de líderes de Hezbollah en el Líbano. Recuerden los bombardeos precisos o los ataques antes de estas guerras en las centrales de uranio, en la eliminación de científicos de nucleares o de importantes figuras militares, o aún ahora una precisión de bombardeos que los que conocen de temas militares hablan de que es algo único en la historia, ¿no? Porque hay que, para llegar al otro lado, 1800 kilómetros, que son 2 horas por lo menos casi de viaje, hacer lo suyo, cargar en el medio combustible, que también es una operación compleja, cumplir las metas y volver, a veces teniendo que volver, no es algo simple, y hay una infraestructura increíblemente compleja y que se ha articulado con las fuerzas norteamericanas, pero todos, o las victorias que ha tenido Israel en diferentes guerras, pero hay carencias estratégicas profundas. Hay que, ya hoy en día es algo que está en toda la literatura académica, en todas las evidencias históricas, que los conflictos tienen un momento militar y tienen un momento político. No se resuelven todos los temas con la fuerza bruta, con la fuerza militar, sino que se requiere acuerdos. Y en ese sentido, vemos que hay una falla, una carencia de liderazgo israelí, no de este gobierno, viene de antes todavía, en entender que la fuerza puede resolver cuestiones puntuales, puede eliminar amenazas riesgosas, pero no puede pacificar la región.
Y para eso se requiere una visión estratégica de si ataco a Irán, ¿cuál es el objetivo? Porque los tres objetivos fundamentales no se lograron. Los logros son enormes en muchos sentidos y los que no tenemos la información para conocer los detalles, digamos, eso lo saben lo mismo los cuerpos norteamericanos, los cuerpos israelíes o de adentro, pero queda claro que los tres metas centrales no se cumplieron, que era el cambio de régimen, que era el desmantelamiento de toda la infraestructura de misiles y la caída del régimen, ¿no? Perdón, la eliminación de la amenaza atómica, del uranio enriquecido, no se logró ninguno de estos objetivos. Y eso fue uno de los errores, tanto de, como dije, los líderes de Estados Unidos como de Israel, de plantear que esos eran los objetivos, cuando eran metas sumamente difíciles de lograr. Y entonces hay mucha gente que se pregunta, entonces, ¿para qué todo este esfuerzo con tantos costos humanos y económicos? Por otro lado, estamos viendo que Israel se está convirtiendo en un estado paria, que nadie quiere tener contacto, que está siendo repudiado en numerosos ámbitos internacionales. Y les doy el ejemplo de Eurovisión, que acá en América Latina no se conoce, pero en Europa es algo muy, muy importante. Es un festival de la canción, digamos, europeo, donde participan distintos lugares, e Israel está hace muchos años ahí y ganó 3 veces, que eso hay una parte de voto popular y de jueces, y el país que gana es el anfitrión del próximo año y es un evento que lo ven cientos de millones de personas en toda Europa, mucho menos en América Latina. Bueno, actualmente hay 4 países que han decidido boicotear y no enviar sus representantes por los supuestos crímenes de guerra que ha causado Israel. Ahí está Holanda, ahí está España, ahí está Eslovenia y ahora se me está olvidando otro país más, pero pues, es un ejemplo más de decir no quiero saber nada y no van a transmitir, España ha decidido y otros países no van a transmitir el Eurovisión este año justamente porque se ha aceptado la participación de Israel. Y por otro lado, vemos que en el caso de Israel, el liderazgo y el gobierno está sufriendo un desgaste después de muchos años de primer ministro y de coaliciones que han generado una enorme polarización social y hay toda una cuestión, como decíamos, de un liderazgo cuestionable y populista que, según las últimas encuestas, y esto va cambiando cada rato, tienen un nivel de aprobación menor al 50%, ¿no? Cerca del 40%, pero el 60% plantea que debería cambiar el liderazgo en Israel y probablemente más a fin de año sean las elecciones que generen el cambio para octubre o fin de septiembre se vienen las elecciones que probablemente veremos qué ocurre el cambio. Y el caso Líbano, que es un caso muy interesante para entender lo que está pasando. El Líbano es de hace muchos años una sociedad al borde del cataclismo. Hasta 1975 Líbano era la Suiza del Medio Oriente. Banca, el lugar que muchos potentados del Medio Oriente iban a descansar, a fiestas, su belleza como lugar, las playas, los antros de diversión, los restaurantes, los casinos, hoteles de lujo. Era un lugar que era considerado la Suiza del Medio Oriente. Pero ¿qué pasa en 1975? En 1975 estalla la guerra civil. Y estalla la guerra civil por tensiones, porque de vuelta Líbano es una construcción de Francia que busca un Estado de este tipo para preservar, por los vínculos históricos de Francia, la minoría maronita cristiana. Y para eso se arma una compleja estrategia que por constitución el primer ministro tiene que ser sunita, el presidente tiene que ser de tal grupo, el otro cristiano, el otro tal y tal, para generar el equilibrio étnico, pero ese equilibrio étnico fue destruido por la guerra civil. La guerra civil empezó por tensiones internas, ese equilibrio fue inestable, el conflicto pronto se internalizó, Siria intervino fuertemente, en el año 88 Israel invade justamente porque desde el sur del Líbano grupos palestinos radicales atacaban y enviaban misiles, los Katyushas, contra Israel. La OLP, los palestinos tuvieron un papel importante y eso es lo que hizo esas alianzas cambiantes, porque a veces los palestinos estaban junto con los tales contra otros y viceversa, y esto generó numerosas situaciones de violencia interna, masacres
entre sunitas y chiitas, entre sunitas y cristianos, entre cristianos acá, y la famoso caso de Sabri Shatila, que fue una masacre de cristianos contra hacia palestinos en la zona de ocupación israelí. Esta guerra termina en el año 99 con los acuerdos de Taif, que reorganizaron y buscaron un nuevo equilibrio, pero lamentablemente no lograron mucho. Y este conflicto, la guerra civil, y esto ayuda a entender lo que pasa hoy, ahora van a ver por qué, lo que generó fue una fragmentación interna. Líbano es un conjunto de grupos étnicos en distintas zonas que tienen sus propios milicias, sus propias estructuras. La intervención extranjera, fundamentalmente Siria, que cuando el presidente, ¿se acuerdan? Hariri intentó limitar eso, fue eliminado por Hezbollah y Siria con un atentado que destruyó la zona equivalente a un campo de fútbol, ¿no? Un atentado con cientos de kilogramos de explosivos que lo mató a este señor, y alianzas cambiantes, que a veces un grupo se alía con otro grupo, aún mismo dentro de los chiitas, no todo el mundo es Hezbollah. Está Navid Berri, que es un líder muy famoso, chiita de mucho tiempo, que él quiere buscar una estabilidad, no está identificado con Hezbollah, él forma parte de otro grupo. No olviden tampoco, Hezbollah es una creación de Irán para tener un pie en el norte de Israel. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante entender lo que pasó en Líbano? Por esto. Líbano es una ciudad al borde del cataclismo. Económicamente está en una crisis absoluta desde hace mucho tiempo. Hubo un vaciamiento de los bancos, un corralito como pasó en Argentina que no se da, no puedo sacar mi dinero de los bancos. Hubo después la famosa explosión que recuerdan en el puerto, que aparentemente tenía que ver con explosivos de Hezbollah que generaron una mayor destrucción total. Y es una sociedad que está en tensión, a pesar de que por los golpes que Israel le dio a Hezbollah, Hezbollah hoy en día no es el actor dominante, pero sigue teniendo mucho peso. Les doy un ejemplo para entender, estas son las cosas reales que hay que entender para conocer la realidad de estos lugares. Fíjense ustedes este hecho. El ejército libanés tiene 60.000 soldados. ¿Cuánto cobran por mes estos soldados? $225. Hezbollah tiene un ejército de 40.000, fíjense, pero ¿cuánto cobran estos combatientes? $2.000, casi 10 veces más. Están más motivados, más entrenados y tienen hasta mejor armamento provisto en su momento por Irán. Entonces esto ayuda a explicar por qué hoy en día el actual gobierno de Líbano, por la presión norteamericana, se están haciendo, creo mañana, se hace otra nueva reunión con el embajador, entre el embajador de Israel en Estados Unidos y la embajadora de Líbano en Estados Unidos, por la mediación norteamericana, que es activa y proactiva. Pero Líbano no, ¿hasta dónde podrá Líbano exigir el desarme de Hezbollah? Exigir el desarme, el fantasma que atemoriza a toda la sociedad libanesa, que viene sufriendo desde el año 75 hasta la fecha, con un costo humano enorme, migraciones enormes. La diáspora libanesa es, hay más libaneses viviendo fuera del Líbano que dentro del Líbano, para que vean, y no solo de los que vinieron en los años 20, 30, sino en los últimos 30 años, 40 años, se ha incrementado particularmente de grupos cristianos que han abandonado ante este tema. Hay una tensión entre el deseo de acuerdos con Israel, porque con Líbano prácticamente no hay ningún conflicto concreto. Hay alguna pequeña zona en el norte, una zona del Líbano, una zona muy pequeña que no es complejo. Hay temas de acuerdos frente a temas de petróleo en las aguas internacionales, pero todo eso es muy fácilmente factible de resolución. El problema que atemoriza el liderazgo libanés, aunque quiera, es el temor a una guerra civil. De vuelta, meterse con Hezbollah, obligarlos a entregar las armas para que Israel se retire del sur del Líbano si se le garantiza la tranquilidad, está siempre el fantasma de una guerra civil que generó decenas de miles de muertos, cientos de miles de refugiados, ¿no? Entonces entienden que eso es la dinámica del lugar, ¿no? Como estamos viendo acá. Y lo que hay que, y con lo que voy a finalizar para agregar, y si hay alguna pregunta, por favor, escríbanme
en el chat si tienen preguntas o comentarios. Como si esto fuera poco, tenemos la constelación compleja de la ruptura de procesos y las estructuras del fin de la Guerra Fría. O sea, de los años 90 en adelante había cierto orden primero con el dominio norteamericano en la política internacional, después de la caída de la Unión Soviética, después con la aparición de otros actores. Hoy en día estamos ante un nuevo desorden internacional que a corto plazo genera mucha inestabilidad en los mercados, genera mucho nerviosismo. Tenemos los ataques de la Unión Soviética, de Putin en Rusia a Ucrania, que la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un Estado quiere cambiar las fronteras por medios violentos. Estamos en una época de una geopolítica salvaje, en pos de recursos, territorios, zonas de influencias, con un nivel de brutalidad que hacía mucho que no se expresaba por parte de Estados Unidos, por parte de China, por parte de Rusia y otros actores. Está la nueva política norteamericana que, por un lado, en lugar de otras políticas que eran mucho más limitadas y que mucho, digamos, reuniones y actividades, pero que no se resolvían los problemas. La verdad es que o se postergaban o se... Ahora vemos una política mucho más agresiva que para algunos llega a extremos que está rompiendo los límites de esa convivencia, para otros se está encarando problemas que durante muchas décadas estaban latentes. Las estrategias de Rusia y China, la que aparentemente tiene la estrategia más inteligente es China, porque deja actuar y, como dicen, lo peor que puedes hacer es intervenir cuando tu enemigo se equivoca. Y para China, todos estos conflictos y ver lo que ocurre y estar de lado lo convierte en un actor aparentemente más racional, y los chinos no actúan de acuerdo a mandatos de 6 años o de 10 años. Ellos piensan en 50, en 100 años y tienen una visión estratégica que otros no tienen como tal. Y también vemos el contraste. Medio Oriente es una zona que tenemos en las ciudades más modernas y ricas, y vemos en Dubái, y vemos en Doha, y vemos lugares como que tienen un nivel de riqueza obscena increíble, y al mismo tiempo hay zonas de una enorme pobreza en el Yemen, en zonas en Gaza, en zonas de Siria, en zonas de otras regiones. Tenemos por un lado paisajes futuristas, ¿no? De ciudades que parecen y por otro lado escenarios devastados por la guerra, por la pobreza, por el abandono. Tenemos las tensiones históricas, sunitas, chiitas, y de vuelta acá tenemos entre aquellos que buscan, volviendo a Lerman, este juego de los bloques, hay países que quieren apostar a una integración con Europa y Estados Unidos, el mundo occidental, la prosperidad económica, aprovechar sus recursos como el petróleo, etcétera, y los grupos que quieren alterar ese tema, que se alían con bloques radicales como la Hermandad Musulmana, que está en varios países, en una forma moderada en Turquía y en Qatar, en una forma más agresiva en otros grupos, y sus juegos macros con China, con Rusia como tal. Entonces, como ven, estamos ante un escenario, un lugar que tenemos por estos paisajes, junto con estos paisajes, junto con estos paisajes, y todo en la misma región, ¿no? Como tal, y es parte de una dinámica compleja como tal. Y para terminar, algunas preguntas. ¿Qué papel están jugando las grandes potencias en este juego? Cada una, por supuesto, tiene intereses de otro tipo. Las acciones americanas no están dirigidas solo contra Irán, están dirigidas también contra China y contra Rusia, para posicionar su papel como el hegemón político. ¿Qué papel juegan también potencias regionales? Por ejemplo, Turquía, que todavía anhela volver al imperio otomano y a ese poder que tenía en la región y quiere ser un jugador. Ahora nuevamente Pakistán, un país que no figuraba y ahora, dado que tiene buenas relaciones con los Estados Unidos, está actuando con mediación. Egipto, una de las principales potencias militares, aunque débil económicamente, y que ha tratado de mediar, porque es un país que tiene relaciones con Israel, con Estados Unidos, con el resto del mundo árabe. Y la última pregunta para entender la complejidad del mundo ambiente es, ¿qué pesa más? ¿La ideología, la religión o los intereses estratégicos? Esta es una pregunta que en cada uno de los actores, que son muchos y complejos, va a definir el futuro de lo que va a ocurrir en la región. Así que bueno, gracias
por los comentarios y quiero decirles que si quieren profundizar muchos de estos temas y otros, los invitamos a acercarse a los programas y cursos de la Universidad Hebraica de México, ¿no? Esto me parece muy importante. Acérquense, tenemos una maestría en estudios judaicos tanto en línea como presencial. Este año ya está confirmado que abrimos nuestra maestría en estudios judaicos. Acá hay varios egresados, hay varios estudiantes del programa que están ahora con nosotros, un programa que les va a dar conocimiento histórico, académico, social, teológico, filosófico de primer lugar. Acérquense a la lista de programas en cualquiera de las redes sociales de la Universidad Hebraica de México, porque tenemos una gran cantidad de programas abiertos para todo el público que quiera una aproximación seria académica al mundo de la cultura y la sociedad judía. Así que muchas gracias a todos por sus comentarios. Estoy viendo si hay alguna pregunta o son más bien comentarios. Gracias por sus frases. Es verdad, hay que, de vuelta digo, vayamos más allá de los opinólogos y los ideólogos. Tratemos de entender la complejidad de la situación, el sufrimiento que esta situación genera a las poblaciones civiles de Israel, de Líbano, de Irán, entender que hay factores de todo tipo que no siempre se piensa en el bienestar de las poblaciones y entender que tenemos un gran desafío en el mundo por las cuestiones de liderazgo. Necesitamos un liderazgo que sea proactivo. Que acá Roberto pregunta, lo que ayudaría a cambiar la tensión de Irán con Irak es que Irán quite como definición estratégica la destrucción del Estado de Israel. La expectativa ideal sería un cambio de régimen que ponga su energía en el bienestar de su población, en el desarrollo. Irán es un país que tiene un gran potencial. No es un lugar pequeño, más de 90 millones de habitantes, universidades, hay cultura, hay desarrollo. Irán tiene un gran potencial petróleo, tiene un gran potencial para desarrollarse, pero la élite dirigente ha invertido gran parte de los recursos no en el bienestar de la población, sino en el desarrollo de uranio enriquecido, de misiles, en lugar de invertir en el desarrollo de fábricas, de agua. Irán tiene un problema grave, Teherán casi no tiene agua, la ciudad de Teherán, un problema estratégico que no tiene que ver solo con la naturaleza, tiene que ver con las prioridades de una sociedad. O sea, mientras tengamos líderes militaristas, líderes que piensen o radicales religiosos extremistas, va a ser muy difícil contener la tensión. Pero queda claro que hay que trabajar en estrategias de liderazgo y todos los que podamos para ayudar a entender estos temas como tales, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar y los invitamos a acercarse a los distintos programas de la Universidad Hebraica de México. Saludos, Damián y Marta, saludos, Rosy, saludos a todos los amigos que alcancé a ver. No pude ver a todos, pero a los que veo y a los nuevos amigos que se acercan, bienvenidos. Y a Sofía, estoy viendo a Fred, gente que usualmente nos acompaña. Así que bueno, Diana, todo lo mejor y nos encontramos próximamente en la universidad y acérquense a nuestros programas, aprovechen la maestría. El que quiera conocer judaísmo en serio, la maestría en estudios judaicos, ya sea en línea o presencial, es una alternativa única en el mundo de habla hispana que da un panorama multidisciplinar del desarrollo del pueblo judío desde los orígenes hasta hoy. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro que tenga la Universidad Hebraica de México. Así que gracias por acompañarnos, buenas tardes, buenas noches y un gusto estar con ustedes. Leitraot y Hagatz Maut Sameach. Y como dije al comienzo, este estudio lo dedico en la bendita memoria de Ivonne Leisorek, de Hama Bat Israel, una querida amiga egresada de nuestra universidad que falleció esta semana, así que hacemos un consuelo para su familia, y Eli Mutzel Eilu Nishmata Shel Nehama Bat Israel, que este estudio está dedicado a la bendita memoria de Ivonne. Muchos saludos a todos. Buenas noches. Saludos a Ela desde Cuba, nuevamente, los queridos amigos con todas las complejidades. Nos da gusto tener una comunidad global
internacional de gente muy diversa en sus creencias, en sus prácticas, pero todos identificados por un deseo serio de conocer, de transmitir un mensaje de convivencia, ¿no? Y de paz, que creo es lo que queremos, y esa es la idea. Así que yo, Matsumoto Sameach, y todo lo mejor. Gracias.